Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos como todas las mañanas aquí. Hoy es un día clave. Obviamente lo analizaremos con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y el día clave tiene que ver y está enfocado en lo que pueda decidir el Congreso de la República en relación a la moción de vacancia. Ayer esperábamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional rechazó mayoritariamente la medida cautelar del Poder Ejecutivo que hubiese, y esa era la pretensión del Ejecutivo, evidentemente, detenido el proceso de la moción de vacancia. Esto no ha ocurrido, se han dado las razones, obviamente, y por otro lado sí se ha admitido el tema de la demanda competencial, que tendrá sus tiempos y sus momentos, pero finalmente, en lo que concierne al momento político del país, estamos en una circunstancia de gran expectativa. Se ha señalado que el presidente Vizcarra seguirá con su agenda, irá hacia Trujillo, enviará a su abogado al Congreso. Los representantes de las distintas bancadas han, señalado que el jefe de Estado debería estar en el Congreso también defendiéndose, pero esa es la situación del día de hoy. Fernando, Carlos. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Tenemos la suerte de poder escuchar directamente a la presidenta del Tribunal Constitucional, que será entrevistada por nosotros en la ampliación de noticias, que nos explicará bajo qué argumentos se ha llegado a esta doble decisión: aceptar la demanda competencial, que tomará 2 meses y medio, pero rechazar lo que se decidió ayer mismo, la medida cautelar que hubiera suspendido el proceso político que veremos hoy. Es decir, ayer habló una jurisdicción, hoy hablarán los políticos, veremos entonces si tienen los votos o no para vacar al presidente de la República. Muy concreto, nada más. Buenos días, compañeros. Es muy complicado que se llegue al número de votos requerido para la vacancia. Se habla que hay aproximadamente 70 nada más, pero eso se definirá en el curso de la sesión. Y yo solamente agregar que hasta ahora hemos tenido resultados impredecibles en algunas circunstancias, así que estaremos siguiendo muy de cerca a través de RPP, La Voz del Perú, lo que ocurre en el Congreso de la República y por supuesto con las instancias necesarias. Dicho esto, le damos la bienvenida a la doctora Marianela Ledesma Narváez, la presidenta del Tribunal Constitucional, quien ayer tuvo a su cargo la sustentación de la ponencia y las decisiones que se han tomado con los votos que se han señalado. Doctora Marianela Ledesma, muy buenos días, bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días y mi saludo a través de ustedes a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Vamos a ver, en relación a una expresión suya que ha generado la crítica y en el sentido siguiente. Lo que usted ha señalado en su momento es que el Tribunal Constitucional no veía ya el peligro inminente de una circunstancia grave en el país y que se habría diluido, digamos, la decisión que pudiera tomar el Congreso. Claro que hay que esperar los votos. En algunas instancias han dicho que esa postura, digamos, revela o devela cierta candidez. Y por otro lado, le he escuchado a usted señalar que el Ejecutivo, a través de las medidas que ha presentado, no argumentó lo suficiente para tomar una decisión fundamentada, y por eso es que ese es el resultado. ¿Por dónde vamos en las posiciones que usted ha señalado? Sí, efectivamente son las dos posiciones que se ha señalado abonan a lo que se ha dicho en el Pleno. Primero, recordar que el tribunal, a partir de la decisión de admitir a trámite la demanda, ha asumido competencia para participar en esta contienda en relación a delimitar cuáles son esos límites sobre el cual debe ir al ejercicio de una vacancia presidencial bajo la causal específica de la incapacidad la permanente incapacidad moral. Pero no solo el tribunal ha asumido una competencia para participar en esta historia, sino que además ha apreciado el tema de la medida cautelar. Y acá la medida cautelar se mira con una lógica distinta, porque acá no vamos a definir una situación de fondo, sino vamos a definir una situación coyuntural que, según la parte demandante, planteaba paralizar el procedimiento de vacancia. ¿Cuál es la lógica que se maneja? En estos procesos cautelares
el tribunal tiene que advertir primero si es que existe una alta probabilidad que el evento se dé, que esa situación genere un tema de irreparabilidad y que lo que se pida sea adecuado a lo que se va a decidir a futuro. Y ese no es el caso para ustedes. Claro, en atención a ello, la parte demandante, porque nosotros recibimos los insumos y los elementos que nos proporciona la parte demandante. Y la parte demandante nada más nos ha acompañado la hoja de notificación donde se le dice que concurra para el proceso de vacancia, pero no hay mayores elementos que nos lleve a, por lo menos, a satisfacer estos elementos concurrentes para ir a hacer un acto que no es cualquier cosa, ir a paralizar el ejercicio de una atribución que tiene el Congreso por mandato constitucional, que es promover un proceso de vacancia. Entonces, para paralizar ese acto, tenemos nosotros que mostrar pues grandes evidencias que lleguen a sustentar que eso tenga que ser derrotado para privilegiar este otro argumento. Sin embargo, desde la Procuraduría del Ejecutivo no hemos advertido ello. Tal es así que inclusive frente a un universo de 7 magistrados, 5 hemos votado porque no se dan las condiciones para paralizar el ejercicio de un mandato constitucional que viene ejerciendo el Congreso. Ahora bien, en cuanto a las declaraciones de las partes o de los líderes políticos, para analizar, tomar una decisión de una medida cautelar, se basa en un ejercicio de probabilidades, porque acá todavía recién está empezando la contienda. Todavía no hemos escuchado los argumentos de fondo de la contraparte. Entonces, un escenario de apariencias, de probabilidades, en un escenario que jurídicamente dice de verosimilitud, uno tiene que apreciar primero la naturaleza de la pretensión. Pero ¿no? Que depende de un voto político, ¿no? Claro, y también el comportamiento de las partes es un indicador, no solo en este tipo de procesos, sino en todos los procesos en general, la conducta que asumen las partes en la situación del conflicto. Entonces nosotros, de manera oficiosa, porque ya ni siquiera la Procuraduría lo ha planteado, ¿no? Nosotros de manera oficiosa hemos ido a apreciar cuál es el comportamiento de los protagonistas que con su voto van a llevar a cabo este tema de la vacancia. Y hemos advertido, no solo por la declaración de los voceros, de los grupos que están en el Congreso, sino también de los líderes políticos que tienen representación partidaria y de otras opiniones de los propios actores, que son los congresistas, advertir que no tienen por lo menos esa proclividad a apoyar una vacancia. Entonces, ese es el escenario sobre el cual el tribunal ha tenido como indicadores para tomar la decisión de denegar este tema de la medida cautelar que llegue a paralizar un procedimiento de vacancia. Recuerden que somos señora presidenta, nos movemos en relación a lo que las partes nos muestren. Sí, buenos días. Sí, buenos días, señora presidenta. Usted nos ha dicho dos cosas, que la contienda está recién comenzando, pero al mismo tiempo culmina hoy. O sea, está comenzando ayer, dice usted, pero hoy puede culminar. Si es que se vota la vacancia, es algo inminente e irreparable, cosa que ustedes niegan que fuera. Por otra parte, nos ha dicho que los argumentos dados por el procurador no son suficientemente sólidos. Yo quisiera que nos explique qué cosa es lo que no hay ahí, porque veo que argumenta usted diciendo que no hay proclividad a votar la vacancia, que usted juzga, según dijo ahora, en base al comportamiento de los congresistas. Sabrá usted sin duda, habrán analizado sin duda, que el señor Otto Guiovich, por ejemplo, vocero de la más importante bancada, dijo que no votaría él una moción de vacancia y lo hizo. De manera que tenemos la prueba en el comportamiento de que esa no proclividad, cuando es declarativa, puede verse acompañada de actos contrarios. De manera, sobre la base de qué están ustedes juzgando ese comportamiento para concluir que no hay un riesgo inminente e irreparable. Ya, perfecto. Este proceso no termina hoy con la votación de la vacancia a favor o en contra. Este proceso competencial del cual hemos asumido ayer competencia terminará el día que evitamos la sentencia en la que el tribunal haga ese ejercicio de delimitar cuáles son esas funciones, en qué medida se debe ejercer esas funciones del control parlamentario en cuanto al proceso de vacancia. Pero eso nos ha dicho usted tomaría varios meses, mientras que el presidente podría cesar de serlo hoy mismo.
ese es otro tema. Por eso le digo, este proceso termina con una sentencia de fondo que se emitirá en un plazo de 60 días hábiles, por eso dije 2 meses y medio aproximadamente. Ya, ahora, porque de eso se trata, para eso está interviniendo el tribunal, para generar una línea jurisprudencial, no para exactamente el señor Vizcarra, sino para lo que viene de aquí hacia adelante, para las futuras... O sea, un escenario, doctora, de posibilidad de que lo vaquen al presidente y por otro lado, digamos, no se responda a ello y que ubique al país en una situación de emergencia, ¿no se paralizaría? No le entiendo la pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. Si hoy día deciden la vacancia, ¿no? Y por las circunstancias que podemos conocer en niveles políticos, porque el presidente Vizcarra ha dicho que va a terminar el 28 de julio del 21, se mantendría un escenario de, por un lado la vacancia y por el otro lado el mantenimiento del señor Vizcarra en una contradicción constitucional. ¿Cómo entraría a tallar ahí el Tribunal Constitucional? Porque eso podría pasar también como un escenario grave. Pero por supuesto que es una posibilidad que pueda darse y para ello existe pues los mecanismos que la defensa del Ejecutivo tendría que activar. Por lo menos la jurisdicción del tribunal ya se ha constituido y esperaremos esas articulaciones o pedidos que se tenga que hacer, ¿no? Frente a esa posibilidad. Pero lo cierto es que el tribunal está ingresando a trabajar no para el tema concreto del señor Vizcarra, sino para interpretar cuáles son los alcances y delimitar de este ejercicio del proceso de vacancia por la causal determinada que ya hemos señalado, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la pregunta sobre el tema del riesgo y de la alta probabilidad de que esto suceda o no suceda, decirles que estamos en los procesos cautelares, son procesos que se construyen con una alta probabilidad de que se pueda dar o no el evento, y quien está llamado a mostrar que existe esa alta probabilidad es quien la invoca. En este caso, la parte demandante tenía la posibilidad de demostrar o por lo menos dar esos indicadores, ¿no? No es suficiente decir que se ha sido citado un procedimiento de vacancia para decir que ya se dio la vacancia y que ya se generó pues la situación adversa. Por lo menos faltaba pues un desarrollo y por lo menos algunos indicadores que lleven al tribunal a decir sí, efectivamente, sí se va a dar esa situación. Más bien, ante la orfandad de evidencias, hemos tenido por lo menos que también auscultar un referente que se utiliza, que es el comportamiento de las partes, que no es nuevo para la actividad procesal y sobre todo... Sí. Presidenta, en el tema de la exhortación que se hizo con respecto al número de votos que se requeriría para que prospere una vacancia presidencial, el planteamiento de su ponencia era de 87 a 104, si no me equivoco. Sí, esto se va a consignar en la sentencia, pero de acuerdo a la ponencia, ¿por qué se hacía necesario este aumento en el número de votos justamente para vacar a un presidente de la República? Y además... en el caso del magistrado Eloy Espinosa, se ha cuestionado su posible participación y se le pide que se inhiba porque tuvo declaraciones en un medio de comunicación sobre este tema. Esto ha sido considerado como un adelanto de opinión. ¿Cabe la posibilidad de una inhibición de un magistrado en un caso de demanda competencial? Sí, empezaré por esto último. Se le ha puesto a conocimiento del magistrado ayer el pedido de abstención que ha planteado el Congreso. El magistrado ha rechazado no abstenerse, ha rechazado, mejor dicho, el pedido de abstención y ha decidido no abstenerse y ha comunicado al Pleno que va a continuar con el proceso. El Pleno ya no puede intervenir, solamente interviene cuando un magistrado decide no participar, pero cuando el magistrado decide mantener su intervención, el Pleno ha tomado nada más conocimiento de ello. Ahora, ¿no cree que fue inconveniente que haga ese tipo de declaraciones? Bueno, pues ya queda en la esfera de cada magistrado guardar la prudencia y la oportunidad en la que uno debe declarar, ¿no? Ya tenemos varios años en el oficio, en el ejercicio del cargo y bueno, lo dejo a cada comportamiento de cada magistrado. En relación a su pregunta sobre los 104 votos, le agradezco porque una de las cosas que bajo una mirada más diría intuitiva de la figura
presidencial había planteado el rechazo de la medida porque no teníamos evidencias. Uno trabaja en atención a lo que muestran las partes, uno no somos jueces, no somos abogados de parte que tenemos que ir a buscar esas evidencias para justificar una argumentación y darle la razón. Si la parte no muestra algo, pues sencillamente tenemos que darle la respuesta en atención a lo que lleva al proceso. Pero, sin embargo, a pesar de que no había esas evidencias, planteé exhortar a aumentar el número de votos para un tema de garantizar la figura del presidencialismo. El Pleno señaló de que no era oportuno en una medida cautelar que se diera, más aún si se estaba rechazando esta, ¿no? Y que esto sea más bien un tema de deliberación para el fondo del tema. Ahora, ¿cuál ha sido el criterio que por lo menos planteé? Es que bajo un tema de ejercicio de equilibrio de poderes, teniendo en cuenta que el Congreso no se puede cerrar en el último año, también el ejercicio del proceso de vacancia debería tener cierta intensidad o rigurosidad en el último año como un correlato frente a la posibilidad del no cierre del Congreso. ¿Y cómo podría darse esa alta intensidad o protección al ejercicio de esta figura? Se planteé que sea aumentando el número de votos a las 4/5 partes de la votación que se requiere. Y eso en atención a ¿qué? A que el propio reglamento del Congreso permite, el artículo 89, que es el procedimiento para la vacancia, permite que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden en un plazo menor su debate y votación inmediata. Si eso lo permite su propio reglamento, ¿por qué no puedo extender esa medida para que en el último año de gobierno que se quiera promover un tema de vacancia se dé con esa rigurosidad el número? Tendría que ser a nivel del cambio del reglamento del Congreso. Claro, exactamente. Y además recordemos que el reglamento del Congreso ha respondido a las sentencias del Tribunal Constitucional. Si ustedes revisan la Constitución no figura el número de votos que se requiere, por ejemplo, para este tema de la vacancia. Eso está en el reglamento, y el reglamento es una respuesta a lo que el tribunal dijo en el año 2003, y que ahora en el 2020, a la luz de este caso, un ejercicio que queremos hacer es promover un trato diferente en cuanto al número de votos en el último año de gobierno. ¿Y esto qué nos permitiría? Afirmar un tema de equilibrio de poderes, y también nos permitiría afirmar que en la transición a una nueva etapa, a un nuevo gobierno, pues se dé con un tema de tranquilidad, de estabilidad política, y no lo que estamos viviendo de esta manera, ¿no? Entonces, esa ha sido la propuesta que ha sido rechazada, no porque en el fondo no se cree en ella, sino porque no era la oportunidad y por el contexto de la medida en la que se había dado. Si no estábamos amparando la medida, ¿por qué teníamos que darle esta protección? ¿No? Eso es lo que se planteó. Muy bien, Presidenta María Elena Ledesma, estaremos todos atentos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Si es algo muy cortito, Fernando, adelante, que te he visto con la intención. Simplemente quería saber qué cosa sucede si es que el presidente es vacado hoy y se mantiene la demanda competencial durante los próximos meses. ¿A qué puede ella conducir? Bueno, primero recordarles que que el ejercicio de las atribuciones que tiene el Congreso para el tema de la vacancia debe darse bajo un marco de garantías constitucionales, ¿no? No es que acá hay carta blanca y que yo tengo todas las atribuciones y hago lo que quiero y de repente avasallo y apto derechos o garantías mínimas que pueda darse en este procedimiento de vacancia, ¿no? Entonces, la jurisdicción del tribunal está activada y será también súper vigilante de lo que se dé y cómo se dé en este ejercicio de vacancia. Por eso es de que decimos, no hay zonas exentas de control, ni aún el ejercicio del procedimiento de vacancia. Muy bien. El tribunal ha afirmado, bueno, sí. Sí, por favor, yo quisiera que me permita, antes de terminar mi intervención, afirmar o por lo menos llamar a la expectativa de la ciudadanía que el martes 22 de septiembre en el Tribunal Constitucional va a haber una deliberación pública abierta vinculado con el tema de la prescripción de las deudas tributarias, de los cobros por temas de tributos a la luz del Código Tributario. El 22 de septiembre esperemos pues la deliberación pública social
opiniones, el proyecto ya está colgado en la web del tribunal. Muy bien, le agradecemos a doctora Marianela Ledesma el estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Estaremos a la expectativa de ver qué es lo que está pasando en el Congreso y por supuesto también toda la agenda del día de hoy del presidente Vizcarra. Volvemos.